Desde el punto de vista, ¿cierto?, de esta primera aproximación a nuestra formación anual, en primer lugar queremos darles la bienvenida a esta actividad y a todas las actividades que tendremos a lo largo de este año. Básicamente, la formación anual ha constituido una interesante herramienta de formación ya para más de 100 alumnos desde el año 2019 hasta la actualidad. Tenemos una gran cantidad de contenidos considerados e incluidos y obviamente sabemos, ¿cierto?, que en los últimos años, ustedes también han podido visualizar, hemos tenido una serie, ¿cierto?, una serie de modificaciones, hemos ido integrando contenidos, hemos ido modificando otros y a la vez hemos ido generando distintas instancias de formación que nos conducen ya a esta instancia bastante definitiva para nosotros al menos, donde iniciamos el año con una gran actividad, con este primer congreso de ilusión y disfagia, actividad online que nos permitirá compartir con más de 20 expositores internacionales, especialistas en el área, la mayor parte de ellos investigadores y doctores, es decir, tenemos una interesante perspectiva de análisis con interesantes, ¿cierto?, expositores que van a estar como docentes asociados también para esta formación anual. Obviamente, en este contexto, los alumnos de la formación anual tienen, ¿cierto?, la posibilidad de participar de este congreso y a la vez tendrán la posibilidad de generar un análisis mucho más contextualizado de cada una, ¿cierto?, de estas presentaciones y análisis, ¿cierto?, que realizarán estos distintos autores. Y obviamente es en este sentido que en el presente año tenemos una interesante integración de contenidos que nos permitirá generar una mirada bastante actualizada de las distintas temáticas de interés, dentro de las cuales, en torno a esta primera temática, este primer ciclo, tenemos una interesante visualización relativa, ¿cierto?, a los contenidos propios de la deglución normal y la deglución patológica. Desde este primer elemento, desde la deglución normal, integramos una gran cantidad de elementos asociados a los sistemas de control neuromuscular, las unidades funcionales asociadas a estos subsistemas, como las unidades funcionales relativas al control postural y su interrelación con los componentes estomatognáticos o unidades funcionales estomatognáticas, integrando las cadenas musculares, ¿cierto?, propias de cada uno de estos elementos e integrando la interacción con el sistema nervioso de cada uno de estos subcomponentes, los cuales obviamente se integran de forma posterior a un completo análisis relativo a los nuevos modelos, ¿cierto?, fisiológicos de análisis de la deglución y por supuesto la biomecánica subyacente a cada uno de sus subcomponentes funcionales. Esto nos permitirá estructurar una interesante visualización de la deglución normal, a la cual también integraremos un interesante análisis relativo a la deglución normal del adulto mayor. Para esto también contamos con la participación de otros profesionales, tal como lo vemos, ¿cierto?, los docentes del Congreso. Participará, ¿cierto?, el fonoaudiólogo de Estados Unidos, Luis Riquelme, quien desde Nueva York nos compartirá un interesante análisis relativo, ¿cierto?, a la presbifagia y que desde el punto de vista de la deglución normal también integra otros expositores bastante interesantes desde el punto de vista de la deglución normal, análisis de etapa anticipatoria, tal como lo hará el fonoaudiólogo chileno Gabriel González, análisis, ¿cierto?, de las características del bolo, tal como lo hará Edmundo Brito y Jaime Paniagua desde España, Edmundo Brito desde Alemania. Y es en este sentido que se posibilitará una interesante visualización y bastante integral de la deglución normal. Y desde la deglución patológica se integra también una interesante subdivisión de componentes, la cual nos permitirá analizar las distintas alteraciones de estos sistemas de control neuromuscular mediante diversas patologías de base, como accidentes cerebrovasculares, traumatismos, enfermedades neurodegenerativas. Se incluirán algunos autores, ¿cierto?, también, tal como lo vemos, ¿cierto?, en la información del Congreso, que nos permitirán tener análisis, por ejemplo, de la caracterización deglutoria en la enfermedad de Parkinson, tal como lo hará José Carlos Fernández desde España, la integración, ¿cierto?, de componentes patológicos desde la perspectiva de las enfermedades neurodegenerativas, como lo hará nuestro equipo, ¿cierto? Nuestro equipo NMX Latam está desarrollando interesantes análisis y revisiones en torno a esto. Integraremos una interesante visualización también
basado en esta perspectiva más propia de los usuarios con demencia. Básicamente Luis Riquelme integrará, ¿cierto?, una presentación relativa a una de sus últimas investigaciones, donde caracteriza fisiológicamente la deglución de este subtipo de usuarios. Integraremos también una visualización bastante interesante desde la perspectiva del COVID-19 y su incidencia a nivel deglutorio, con una visualización y la participación también de Valeria Ton desde Argentina, de José Ribamar desde Brasil. Es decir, tenemos, ¿cierto?, en un contexto amplio una caracterización de la deglución normal, de la deglución patológica bastante importante. Dentro de esto, una de las presentaciones que más me ha llamado la atención, que va a estar en el Congreso y que obviamente vamos a analizar a lo largo de la formación anual, se relaciona con la caracterización de la disfagia sarcopénica, una alteración propia, ¿cierto?, de los adultos mayores. Se tiende a dar, ¿cierto?, en esta patología de los adultos mayores y que obviamente está siendo presentada por el destacado profesional Hidetaka Wakabayashi desde Japón. Es decir, tenemos una caracterización muy interesante de todos y de cada uno de estos componentes, los cuales obviamente complementaremos con, ¿cierto?, los análisis propios de los distintos, ¿cierto?, subtipos de herramienta asociados a la evaluación de deglución. Esto es bastante interesante porque nos posibilita una mejor y una acabada revisión, tanto desde el material generado por nuestro equipo como por los distintos profesionales que van a estar integrándose al Congreso y que van a estar presentando distintas temáticas. Renata Guedes desde Brasil con un análisis de la evaluación clínica de deglución. Tenemos también, por ejemplo, desde los protocolos de evaluación radiológica, la participación de la profesional de Colombia Isabel Ramati, quien desde esta formación que ya ha tenido en Estados Unidos, ella trabaja en Miami, nos presentará una interesante visualización de los distintos modelos actuales y actualizados de evaluación radiológica y de evaluación endoscópica de deglución. Participará también en este contexto Debra Swider, que también es creadora, ¿cierto?, e investigadora del protocolo de Yale, otra interesante instancia de formación. Desde Argentina estará Rodrigo Jerez también haciendo un interesante análisis relativo al análisis acústico de deglución. Desde Colombia estará participando Miguel Vargas con un interesante análisis relativo a la auscultación cervical. Por ende, nuevamente tenemos un contexto bastante integrador y que obviamente desde la perspectiva de nuestro equipo se generará también una gran cantidad de contenidos y de videoanálisis de clases grabadas donde podremos estar interactuando y que obviamente se complementarán con esta serie de webinars que vamos a estar realizando a lo largo del año y que finalmente van a presentar un interesantísimo análisis desde la perspectiva de las distintas metodologías de intervención. Por parte de nuestro equipo tenemos, ¿cierto?, un interesante análisis, el cual obviamente se centrará en el análisis de bases conceptuales, metodológicas de la evidencia y también, ¿cierto?, de los distintos subtipos de estrategias de intervención, desde las estrategias tradicionales hacia los nuevos modelos, ¿cierto?, centrados más en la fisiología del ejercicio y en el uso de tecnologías, pero que también presentará como complemento, y tal como lo hemos visto también en la información del Congreso, contaremos con la participación de destacados profesionales a nivel internacional. Tendremos, por ejemplo, para el análisis de ejercicios de fortalecimiento de la musculatura expiratoria, la participación de Christine Sapienza. Tendremos desde el punto de vista del análisis de sistemas de biofeedback una interesantísima presentación del fonoaudiólogo brasileño Tiago Ferreira. Tendremos también la participación en este ámbito de Maijili Hakabi desde Nueva Zelanda. Se integrará desde Chile Hachi Mansur con una interesante, visualización y análisis en torno al desarrollo de estrategias de intervención basadas en el uso de tecnologías, específicamente en electromiografía de superficie. Y desde esta perspectiva se integra una gran cantidad, de expositores anexos que nos van a permitir iniciar el año desde el Congreso con una gran cantidad de nueva información y también tener esta segunda revisualización de estos contenidos en este contexto macro relativo a la intervención. Es por este motivo que ya en un resumen de lo que hemos venido conversando, les damos la bienvenida a este interesante año
un año completo de formación, el cual entre los meses de abril hasta diciembre del año 2022 nos posibilitará, ¿cierto?, una constante interacción. Tendremos distintas herramientas de formación. Tenemos, ¿cierto?, incluido dentro del curso como material complementario 2 libros generados por nuestro equipo, el libro de disfagia neurogénica, el libro biomecánica, también aplicado a la intervención de glutoria. Integraremos, ¿cierto?, estas clases grabadas. Integraremos a estas clases grabadas una interesante perspectiva de análisis y visualización de diversos autores. Iniciaremos el año con este gran evento, con este Congreso Internacional, en el cual durante 7 días estaremos compartiendo e integrando una gran cantidad de información. Y lo más importante, todos y cada uno de estos ciclos y de los distintos, ¿cierto?, de las distintas etapas del curso se encuentran complementadas por webinars, actividades sincrónicas a través de Zoom, donde estaremos compartiendo, donde estaremos integrando información, donde podremos generar preguntas relativas a las distintas temáticas y donde obviamente, ¿cierto?, vamos a estar analizando toda la información que encontrarán disponible en nuestra plataforma. Por este motivo, los dejamos invitados a revisar cada una de las actividades que estaremos integrando a lo largo del año y a participar de cada una de ellas.